Claro, estamos de acuerdo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando dentro de esta temporada que estoy haciendo por la campaña electoral. Yo recuerdo que en el mes de diciembre, cuando Alfredo Barnechea se retira de las elecciones de su partido, da un paso a costado y lo deja en el camino al escaño, una de las cosas que dijo es que todo iba a ser más de lo mismo. Y aquí hacía referencia a un Congreso atomizado y posiblemente una vacancia y posiblemente a un contrapunto entre Congreso y Ejecutivo. Pues bien, desde entonces ha surgido una persona que está planteando la necesidad de alcanzar la gobernabilidad no con 2 vueltas, sino con 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera vuelta pasan los 2 que van a segunda vuelta, congresistas, en la segunda vuelta se escoge al presidente, pero que tendría que haber una tercera vuelta en el Congreso de la República para asegurar la gobernabilidad de los próximos 5 años y de esa manera evitar toda esta cosa tan desagradable que hemos vivido en los últimos años. Esta persona es Jorge Nieto Montesinos, que es candidato número 1 de Victoria Nacional, a quien hemos invitado para hablar de estos y otros temas propios de su campaña electoral. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Un placer estar. ¿Cómo es esto de la tercera vuelta, Jorge? Mira, está inscrito en la situación. Si uno fuera solamente un comentarista de la política, uno diría que tal como están las cosas, vamos a repetir 5 años más de lo mismo. Es decir, en un periodo adicional en el cual vamos a tener la historia de confrontaciones permanentes e inútiles, porque hay confrontaciones que vale la pena dar, pero las confrontaciones que son inútiles, pues no tiene ningún sentido dedicarse a ellas. Entonces podríamos decir que va a haber un periodo de 5 años de confrontación inútil, nuevamente tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso y una precariedad institucional muy grande. Pero eso está bien para el comentario político. El político tiene que plantearse el problema y tratar de resolverlo. Y por tanto estamos llegando a una situación con un Congreso probablemente de varias minorías, 7, 8, 9, relativamente parejas, quizás algunas se destaque un poquito sobre las demás, pero tampoco tanto. Y por tanto necesitamos construir lo que yo he definido como una coalición parlamentaria de gobierno. No una coalición en el Congreso que soporte y apoye al gobierno. De eso algo hemos tenido en el pasado, muy poco. Pero el gobierno de García Pérez construyó su mayoría con base en una decisión de lo que era uno de los partidos de oposición y logró una estabilidad con mayoría. Ollanta también tuvo algo parecido, aunque al final con bastante precariedad, y Toledo logró también construir una mayoría en su momento. Bueno, hoy día necesitamos dar una vuelta adicional. Necesitamos construir una coalición parlamentaria de gobierno, es decir, una coalición que gobierne, no como ha querido en su primer discurso en el 2016 la señora Fujimori, un parlamento que sustituya al gobierno y que gobierne desde el parlamento. No, eso no digo. Lo que digo es una coalición que se exprese en el gobierno. Y entonces que esta coalición parlamentaria más el Ejecutivo configuren un gobierno con estabilidad y con capacidad de hacer las reformas que el país necesita para salir del bloqueo en el que está. No estaría fácil, Manuel. No estaría fácil porque contra esto conspiran muchas cosas. Sí. En términos más sencillos, ¿estamos hablando de algo así parecido a un cogobierno? Estamos hablando de un gobierno de coalición. Ya. De un gobierno que está sustentado en una coalición política. Digo que no es fácil porque contra esto conspiran varias cosas. Desde el punto de vista de la tradición política, lo hemos conversado, me parece, en una oportunidad anterior. Hay una larga tradición en la cual cuando en el Congreso hay un color y en el Ejecutivo hay otro color, lo que termina habiendo es una crisis constitucional. Desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura constitucional, tenemos vacíos que nos permiten forzar vacancias o forzar disoluciones, como lo hemos visto en el periodo anterior. Forzar significa que han entrado en la Constitución con forceps.
Por tanto, si tienes la mayoría o la correlación suficiente, puedes lograr, a partir de esas fisuras constitucionales, una acción que generalmente está contemplada en esta y en otras constituciones como una acción excepcional. Aquí la tenemos como casi una forma normal de contestación política ante las diferencias entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso es parte del diseño constitucional que hay que corregir. A mí me parece una iniciativa y una postulación sumamente interesante y realista, sobre todo para nosotros los peruanos, que expresamos en el Parlamento nuestra capacidad, entre comillas, de ser picones, envidiosos, de pelearnos, de jalarnos el poncho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de imagen comunicacional política, ¿eso no es quitarle la fuerza al presidente, sea quien sea? En absoluto. Al contrario, se trata de darle fuerza a su gobierno. ¿Qué cosa es más débil que un ejecutivo cercado por una mayoría congresal que cuando consigue los 87 votos lo tiene con la cabeza en la horca o en la guillotina, donde prefieras pensarlo? No hay nada más débil que eso. Al contrario, darle a la coalición parlamentaria con el gobierno, es una coalición parlamentaria con el gobierno, para darle estabilidad, mayoría y por tanto capacidad de gobernar. Es todo lo contrario, es fortalecer la capacidad de gobierno, la capacidad de gobernar, que es tan débil en nuestro caso. ¿Y esto es una salida a la que hemos llegado por las circunstancias, parecida a la que ocurre en el sistema político italiano, pero sin el sistema político italiano. De acuerdo. ¿Y esto implicaría que algunos congresistas accedieran al Ejecutivo o que deleguen este trabajo o una mixtura de ambas cosas? Que accedan o que deleguen, que los partidos vean quiénes son los que los representan, en general que sean buenos profesionales, buenos técnicos, buenos políticos, no necesariamente los congresistas, pueden ser gente que los partidos consideran que tienen las capacidades para desempeñarse bien en una cartera de salud, de educación, de interior, de relaciones exteriores, en fin, de lo que sea, pero que todo esto sea parte de una composición. Sería la primera vez en la historia republicana que intentemos una cosa así, Manuel. Bien. Es una vieja y postergada tarea. ¿Jugaría algún rol en esa propuesta, uno, el acuerdo nacional, y dos, los partidos políticos que por razones diversas no van a estar representados en el Congreso? Bueno, lo primero es componer en el Congreso, porque finalmente son las representaciones en el Congreso las que le dan estabilidad o no al Ejecutivo. Por tanto, tenemos que ver quiénes van a quedar en el Congreso y en qué correlación. A mí se me ha preguntado en algunas otras conversaciones sobre cuáles serían los aliados o quiénes participarían. Es una cosa que uno no puede anticipar. Uno tiene que fijarse cuál es la composición en el Congreso, cuáles son las correlaciones que existen y en ese contexto cuáles son las posibilidades de coaligar agrupaciones, fracciones, partidos. Por supuesto que el Acuerdo Nacional tendría un rol muy importante, pero tendría que ser un rol que coadyuve a ese trabajo de construcción de una coalición parlamentaria de gobierno. ¿Y cuáles serían esos temas a consensuar ante esta iniciativa novedosa que tú estás trayendo de hacer una coalición de gobierno, ejecutivo, Congreso? Bueno, yo creo que las tareas del próximo gobierno están definidas en la situación. Estoy pensando siempre en que el gobierno y los actores quieren hacer de verdad su mejor esfuerzo y su mejor tarea por el Perú. Para mí las tareas inmediatas e inevitables e ineludibles del próximo gobierno son dos. La primera, terminar de controlar la pandemia y desarrollar hasta el fin una exitosa campaña de vacunación. La principal política de reactivación económica es el control de la pandemia. Si no, vamos a estar en estas idas y venidas de olas y olas que generan una incertidumbre y una desazón muy grande y que obligan a estos cierres que finalmente tienen su expresión en la economía. Por tanto, controlar la pandemia es fundamental. Nos lo está mostrando Europa. Hoy día hay varios países en Europa que están con severas complicaciones. Entonces, aquí tenemos una cuestión que es fundamental y que la gente generalmente no considera con tanta relevancia porque tiene la presión económica, un sector por lo menos. Pero ¿cuál es el tema aquí? Si no controlamos la pandemia, si no controlamos la circulación del virus, no es solo que la economía va a ser afectada por nuevas medidas que traten de cercar al virus y de hacer más lento su desplazamiento, cuarentenas, sino que si se mantiene el desplazamiento del virus, lo que está pasando ya ha pasado, es que aparecen nuevas variantes del virus. Pero podría ocurrir, y eso lo dicen los científicos,
que ya no solamente aparezcan nuevas variantes, sino que aparezca una nueva cepa, es decir, un virus distinto, mutado de este, pero diferente. Con lo cual, todo el esfuerzo científico y tecnológico que ha sido formidable, que se ha hecho en el último año para encontrar vacunas con distinto tipo de éxito, volvería a foja cero. Porque ante una nueva cepa estamos ante la necesidad de una nueva vacuna. De hecho, ya algunas de las vacunas que hoy día están en el mercado y que están con poca capacidad de producción no cubren todavía todas las necesidades del mundo en este momento, pero algunas ya son, no son tan eficaces frente a algunas variantes del virus, como la británica, la sudafricana o la brasileña. Por tanto, contener la epidemia, contener el desplazamiento del virus es también evitar que esto se transforme en otro problema, que devenga en un problema mayor y que por tanto volvamos otra vez a foja cero y estemos nuevamente en febrero o marzo del 2020. Y la segunda tarea, perdón, con esto concluyo rápidamente, Manuel, que está planteada es la reactivación económica, la recuperación del crecimiento y sobre todo la creación de empleo. Hoy tenemos millones de personas que están sin empleo en el Perú. Y he visto yo en mis salidas a los distintos barrios de Lima, he visto lo que no veía desde 1980, hambre. Hoy hay hambre en Lima y en las ciudades principales del país. Necesitamos que esto sea rápidamente erradicado y como he venido diciendo desde hace varios meses, se necesita desde el Ejecutivo la convocatoria de una poderosa coalición que incluya Fuerzas Armadas, empresas privadas dedicadas a la distribución de alimentos, iglesias, gremios populares como los comedores, que son instituciones que tienen esa capacidad de acción, y todos los programas del Estado dedicados al reparto de alimentos. Con estas 5 instituciones, tipo de instituciones, podemos formar una poderosa coalición que erradique muy pronto el hambre en el Perú. Pero eso supone pues un liderazgo y una conciencia de esa necesidad en el Ejecutivo que hasta ahora yo lamentablemente no he visto. Yo añadiría a eso, Jorge, una coalición, para usar términos tuyos, municipal en este objetivo concreto, y una invitación a los medios de comunicación para que de manera no onerosa, no cobrando por su publicidad, contribuyan con la salud pública y la difusión de todo esto. Vamos a hablar de la campaña, pero antes, Jorge, yo tengo interés de que el público escuche algunos aspectos de tu modo de pensar. Has hablado de la vacuna. Si tú hubieses estado gobernando, ¿tú le hubieses dado importancia al desarrollo de la vacuna peruana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, Manuel, cuando fui ministro de Defensa, me topé con que en nuestros 3 institutos militares hay núcleos de innovación científico-tecnológica y hay hasta prototipos creados que podrían perfectamente ingresar al mercado. Ya están listos, se usan de hecho, pero se usan como parte de los trabajos de las Fuerzas Armadas. Pero ya hay en varias áreas prototipos creados aquí en el Perú, pero no tenemos una industria privada nacional de la defensa. Una de las tareas que yo me propuse y que creo que estará inscrita en las tareas que tiene que hacer ese ministerio en algún momento, cuando el Estado entienda la magnitud de lo que significa el desarrollo para el Perú, será impulsar desde el ministerio, generar las condiciones, incluso presupuestales, para impulsar una industria privada de la defensa que le dé salida a esa innovación científico-tecnológica que ya tenemos en la Fuerza. Pero en el camino, como tenía esta preocupación en la cabeza, comencé a revisar temas de historia. No voy a contarte la historia de Pedro Paulet o de Pedro Ruiz Gallo, que tuvieron innovaciones, inventos en su momento precursores en el mundo. Pero aquí en el Perú, un señor de origen alemán, avecindado un tiempo en las Antillas y luego llegado al Callao, muy joven, de apellido Blume, diseñó el primer diseño de submarino, que nunca se realizó. Y un señor Grieve, que probablemente sea antepasado de quien fue alguna vez alcalde de Lima, el ingeniero Grieve Magde, en la década del 20 creó, antes que Ford, un automóvil que circuló por Lima y pidió apoyo para que los acaudalados entonces, o el gobierno de la República, en ese momento me parece que era el presidente Leguía, empujaran con recursos la posibilidad de desarrollar en el Perú esta máquina prodigiosa, en ese momento prodigiosa. Hoy
un artículo de consumo casi común. Y le dijeron que esas cosas de la innovación y la invención estaban para los gringos. Aquí en el Perú no, mejor dediquémonos a otras cosas. Te puedo seguir haciendo la historia. Es decir, la manera en la que el Estado y la sociedad peruana miran con desconfianza y desprecio a todos aquellos que se dedican a la innovación científico-tecnológica es muy grande y tiene que ser combatida, porque tenemos talentos y tenemos capacidades. A lo mejor el esfuerzo del señor Fernández con su vacuna no tiene éxito. Hasta ahora viene librando cada etapa con cierta holgura. Pero si no lo tuviese, eso es parte del esfuerzo de innovación científico-tecnológica. Es justamente persistir a través del error lo que nos lleva a crear. Por tanto, yo le daría todo el apoyo necesario a esa vacuna y no pararía en ningún tipo de prejuicios o de ideas que son absolutamente desencaminadas. Además, hay muchas maneras de generar desarrollo tecnológico y científico, ¿no? De repente no es la vacuna, pero Perú podría generar condiciones para tener un laboratorio propio. O de repente, en asociación con Ecuador, con Bolivia, con Chile y hasta con Brasil, pero en el Perú, porque eso es reserva estratégica para el futuro. Pero el Estado no puede intervenir en estas cosas, Jorge, y esto se ha visto acá patéticamente visto, ¿no? Hemos tenido que comprarle oxígeno a Chile. El Estado no tenía capacidad de hacer sus propias fábricas de oxígeno que creo que costaban en un total 28 millones de soles o de dólares, que no es nada en época de pandemia. Por eso en el plan de gobierno de Victoria Nacional se dice que este tema de la subsidiariedad del Estado tiene que ser revisado. Y tiene que ser revisado no para sustituir la iniciativa privada ahí donde ésta pueda desarrollarse, pero tiene que ser revisado para que el rol del Estado en relación al impulso de este tipo de iniciativas que luego se van a expresar en despliegues o desarrollos privados sea muy importante. Necesitamos pensar el rol del Estado de otra manera. Por curarnos en salud de lo que en su momento fue un abuso del estatismo, hemos llegado a una situación absurda. Por ejemplo, a través, me parece que se produce, el Estado peruano inyecta dinero en iniciativas de tipo de innovación científico-tecnológica, las aplicaciones que se inventan en el mercado de la tecnología. Tú sabes que de cada 10 aplicaciones, quizás 1 o 2 tienen éxito, 8 fracasan, porque así es la lógica de este proceso. Bueno, el Estado peruano coloca el dinero, se han generado los mecanismos para que ciertas iniciativas tengan este apoyo del Estado. Pero cuando la iniciativa tiene éxito, el Estado peruano no puede ser parte de ese éxito y recamar parte del dinero que invirtió y tener un nivel de ingreso que le permita seguir apoyando esas 8, 9, 10 o 20 iniciativas nuevas, de las cuales van a fracasar de 20, 18, pero 2 van a tener éxito. Por tanto, tenemos que revisar estas cosas, no podemos ser más papistas que papas. Y al mismo tiempo que hacemos eso, nos abrimos en el Perú al desarrollo de otras empresas estatales de otros estados. De acuerdo. Bueno, vamos acercándonos a la campaña. Primera pregunta sobre el tema, que te la hice en el mes de noviembre, me parece, pero han pasado tiempo. ¿Qué clima se está respirando, Jorge? ¿Perdón? ¿Qué clima se está respirando? Bueno, estamos entrando realmente ya al momento de los desplazamientos electorales, ¿no? Ya sabes que la elección en el Perú pues cobra vida en el último mes o mes y medio, entonces recién estamos entrando a los desplazamientos electorales. La última encuesta que ha habido, que es la de Ipsos, que me parece más cercana a la realidad porque es con boleta simulada, ¿qué nos dice? Nosotros teníamos, vamos a decirlo en términos futbolísticos, teníamos 3 semifinales. Una semifinal en la derecha. Ahí estaba Urresti, De Soto, el señor López y la señora Keiko. Otra semifinal hacia la izquierda. Ahí estaba el señor Arana, la señora Verónica, el señor Lescano y el señor Castillo. Y una semifinal en el centro. Ahí habían varios, pero básicamente Guzmán y Forsyth. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dice la reciente encuesta? Que ya comienzan a definirse esas semifinales. En el caso de la izquierda, claramente esa semifinal ha sido ganada por Lescano. Si uno mira el desarrollo, el despliegue del Lescano en el sur, en la votación electoral del sur, que es la votación tradicional de la izquierda, fácilmente identificable a lo largo de todos los procesos electorales, quien ha comido allí, quien ha tomado una gran presencia, es el señor Lescano.
y en desmedro de la candidatura de la señora Mendoza. Si uno mira el espectro derecho, comienzan a ver claramente ya dos jugadores que quedan eliminados y dos que están todavía peleando, el señor López y la señora Keiko, porque tanto Urresti como el de Soto parece ser que no alcanzan a despegar, o Urresti claramente viene en decrecimiento de hace ya varias semanas. Por tanto, yo creo que en este caso hay todavía, digamos, para volver a la metáfora futbolística, 15, 20 minutos de juego, pero ya sabemos que es entre dos jugadores, el señor López y la señora Keiko. Y en el caso del centro, claramente ya hay un jugador que ha sido desplazado al final de la tabla, que es el señor Guzmán. No su bancada parlamentaria, pero sí su candidatura presidencial. Por tanto, claramente en el centro está ubicado ya el señor Forsyth, y creo que lo que viene ahora es la definición de cuál va a ser la final. Si la final va a ser entre la izquierda y el centro, o la izquierda y la derecha. Y si fuera, en términos futbolísticos y muy caricaturescos, entre izquierda y derecha, ¿tú qué posición tomarías? Yo creo que sería catastrófico para el país, porque lo que nos prefigura una final así son 5 años más de confrontación. Lo que hablábamos al comienzo de nuestra conversación. Si lo que tenemos son dos posiciones extremas, polares, lo más probable es que se produzcan 5 años nuevos de confrontación. Habrá que pelear contra esa confrontación, habrá que construir desde la sociedad y desde el Congreso una fuerza que nos permita concentrar los esfuerzos del país, unir al país, pero va a ser muy difícil. Bien, y si ganara Forsyth, Jorge, ¿dónde te sentirías tú más cómodo? ¿En el Ejecutivo o en el Congreso? Explico. Porque usualmente se le pregunta a los candidatos cuál es su idea que llevan al Congreso, cosa que a mí me parece un absurdo, porque tenemos al final una especie de gran lotería de ofertas, de promesas, muchas de ellas inviables. Pero en tu caso es distinto, porque uno podría votar por ti, pero en realidad lo que quiere es verte gobernando, porque nunca se te ha visto como congresista, además. Entonces, ¿cómo visualizas tú al puesto que vas en tu trabajo parlamentario y dónde te gustaría estar, ahí o gobernando? Porque son roles muy distintos, Jorge, ¿eh? En este momento estoy peleando votos, saliendo a los barrios, yendo a los Zooms, yendo a programas como el tuyo, a tratar de poner nuestros puntos de vista, nuestras ideas, porque de lo que se trata es de lograr entrar en esa segunda vuelta y hacer que esto, que ya es una noticia en la última encuesta, que es que se paró el descenso en las encuestas de Forsyth, ya encontramos un piso, produzca ahora un rebote, que yo creo lo que se va a producir. Cuando la gente se dé cuenta de que una polarización entre dos extremos no es algo conveniente para el Perú, se va a plantear en serio el tema de su decisión, de modo estratégico. Probablemente no le gusten, pues, todas las características de nuestro candidato, probablemente. Pero la política es así. Uno tiene que decidir sobre el menú tal como está. Y por tanto, se van a encontrar en la decisión que nosotros tomamos hace varios meses, y encontramos que eran mayores, digamos, los beneficios que los costos. Y por tanto, la población, el electorado, tendrá que tomar también una decisión en ese sentido. ¿Qué pase después? Yo creo que es una cosa que habrá que plantearse en función de los resultados, ¿no? Anticiparse a decisiones sin tener en cuenta las correlaciones no es precisamente un buen razonamiento. ¿Qué percepciones tienes en tu campaña hablando con la gente? ¿Cuáles son las necesidades que encuentras, las carencias, la psicología del universo que está ahí? Un gran abandono. Yo he dicho dos cosas desde hace 4 años, vengo diciendo, 4 años. La primera, necesitamos recuperar el Estado para el interés público. El Estado en gran medida está capturado por intereses corporativos de distinto tipo mediante la corrupción. Lo hemos visto en el caso del Club de la Construcción con mucha claridad. Cómo funcionaban, qué cosas hacían, de qué manera se distribuían los recursos públicos. Siempre en desmedro del Estado, siempre en desmedro del presupuesto de todos, siempre. Porque de ahí salía la sobreganancia del acuerdo empresarial, pero salía también la coima de la autoridad que había sido capturada. Por tanto, recuperar el Estado para el interés público es fundamental. Sin eso no tenemos posibilidad de desarrollo consistente para todos.
Y la segunda cuestión que vengo diciendo también hace mucho tiempo, hoy día veo que es titular en uno de los suplementos de periódicos de la capital, es que necesitamos volver a colocar en la agenda pública, creo incluso lo conversamos contigo la vez pasada, colocar en el centro de la agenda pública políticas contra las desigualdades. ¿Políticas cómo? Hay muchas desigualdades. Políticas contra las desigualdades. Hay muchas desigualdades. Necesitamos colocar políticas contra las desigualdades en el centro de la agenda pública. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que somos una sociedad de abismos sociales profundos. Necesitamos resolver ese tema en gran medida, de modo que tengamos una realidad mucho más vivible para todos. Esto no puede ser un ganar permanente de un sector en desmedro de una derrota permanente del otro sector. No podemos pasarnos 500 años más así. Necesitamos corregir esa parte de la historia y en algún momento, en algunos periodos, ha sido corregida, pero no con la persistencia que se necesita para lograr una sociedad bastante más igualitaria de la que hoy día tenemos. Hace poco salió una noticia que señalaba, dice el Banco Central de Reserva, que por error, al Perú como uno de los países más desiguales del mundo. Y se mencionaba que la cifra verdadera no era la que daba este periódico, me parece que inglés, sino otra cifra que marcaba, digamos, un poco menos de desigualdad que la anterior. Pero si uno toma la otra cifra, vemos que las desigualdades son un problema gravísimo en el Perú. Y no es necesario saber estadística para saberlo, basta mirar lo que ha pasado con la pandemia. Entonces, ¿qué sentimiento tiene nuestra gente? Abandono. No ha tenido frente a la pandemia un sistema de salud pública que la pueda entender, pese a los esfuerzos denodados de nuestros médicos y enfermeras. No ha tenido el sistema público de salud la capacidad de atender a toda nuestra población. Hoy día mueren personas porque no tienen unidades de cuidado, camas en unidades de cuidados intensivos al alcance de su enfermedad. Y muchos no pueden entrar al hospital y están en sus casas peleando por un poco de oxígeno, gastando cantidades enormes de dinero en donde todos los ahorros de las familias están yendo. Se está produciendo un proceso muy severo de descapitalización. Miles de familias están perdiendo sus ahorros. Por tanto, no tenemos el acceso a un sistema de salud pública, pero tampoco tenemos la posibilidad de pensar en el sistema privado de salud. Es tan onerosamente caro, tan terriblemente costoso, que el común de los peruanos y peruanas no puede ni siquiera imaginarse la posibilidad de asistir a un centro privado de salud. Por tanto, ¿qué siente nuestra población? Desesperanza, abandono. Y eso hay que corregirlo. Y esa es la tarea del liderazgo político, corregir esa sensación, no solamente en la comunicación, en la escucha, sino sobre todo en la acción, en los correctivos en políticas públicas que nos permiten ir avanzando claramente en esa dirección. Yo me acuerdo, Jorge, que una vez en México, tú me dijiste, conversando, ¿no?, coloquialmente, algún día caminaré por los arenales de Lima, tratando de buscar soluciones. ¿Qué se siente ser candidato y caminar por arenales donde hay casas sabiendo que no hay agua y desagüe? Bueno, he caminado por los arenales de Lima en mi juventud, a los 20 años, en mi militancia política de izquierda, que recuerdo con cariño. No estoy allí ya, tomé distancia por razones políticas, pero la recuerdo con mucho cariño porque aprendí muchas cosas que siguen siendo en mí constantes. Por ejemplo, la necesidad de pelear contra las injusticias. He caminado por el arenal como ministro de Defensa cuando atendí la emergencia del niño costero y encontramos soluciones, Manuel. Yo puedo decir sin temor a ser desmentido que en el verano del 2017 no hubo nadie que necesitara ayuda del Estado que no fuera atendido. Nadie, vuelvo a repetir, nadie. Todos encontraron apoyo y todos encontraron la mano extendida para poder salir de una circunstancia muy difícil. 45%, casi 50% del territorio nacional estaba afectado por el fenómeno de los huaicos. Y sin embargo, actuamos rápido y actuamos bien. Y ahora lo estoy haciendo con la candidatura que tengo en Lima. Ayer estuve en el Agustino, ahí no hay arenal, ahí hay mucha construcción muy precaria, sobre todo mientras uno más sube a la parte más alta del cerro. Lo he venido diciendo ya cuando he planteado el tema de una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Lima espera, como sabemos, un sismo de gran magnitud, una verdadera catástrofe, y sin embargo no estamos haciendo nada para ello. Ni el Estado tiene lo que debería tener, que es un C5,
un centro de comando y control que en tiempo real mire cuál es la situación y pueda dirigir la respuesta a la emergencia. Te explico. Sabemos que hay un grupo de personas atrapadas en un edificio que ha sido derruido por el sismo y mandamos una ambulancia, pero como no tenemos el control de lo que está pasando, la ambulancia va a llegar a un momento en el cual no va a poder atravesar porque la calle está cortada por algún derrumbe. Si tuviéramos un C5 en el estado, tendríamos la capacidad de mirar lo que está pasando y decir, no va ambulancia, va helicóptero, porque la ambulancia no va a poder pasar. Entonces, ni el estado tiene un C5, ni hemos hecho el programa de fortalecimiento de las casas de autoconstrucción, que en Lima son muchísimas, porque así es como se ha desarrollado la ciudad, y que en un evento de esa magnitud, en un sismo, en una catástrofe como la que se espera para Lima, o en los próximos 10 minutos, o en los próximos 10 años, esas casas van a ser verdaderas tumbas. Jorge, yo esto lo aprendí tú eres candidato por Lima. Curoigua. Tú eres candidato por Lima, no eres candidato del Perú, así que yo le pido a la gente de provincias, que es mucha la que nos escucha, tengan esa comprensión. Tenemos que hablar de problemas de Lima también. ¿Qué hacer ante, digo la cifra, la estoy repitiendo, no me consta, 1,5 millones de limeños que no tienen agua? ¿Perdón? ¿Qué hacer con ese 1,5 millones de peruanos que no tienen agua? Voy a eso, Manuel, pero quisiera concluir lo anterior, porque justamente porque soy candidato por Lima, la ciudad que más va a sufrir ante un sismo de esa magnitud, que se espera enfrente de nuestras costas, es Lima. Estamos hablando de 30,000 limeños muertos en un minuto. Estamos hablando de 40,000 millones de dólares perdidos en un minuto, 2/3 partes del presupuesto nacional casi. Estamos hablando de la posibilidad de que el aeropuerto internacional Jorge Chávez quede inutilizado, porque si el sismo ocurre en el mar, sobrevendrá un tsunami. Y por tanto será como el que ocurrió en 1648, 47, en el Callao, que destrozó lo que había entonces de construcción. Y por tanto necesitamos tomar previsiones sobre ese tema. Por tanto estamos hablando de un sismo de gran magnitud. A mí quien me enseñó esto con mucho conocimiento fue una persona que lamentablemente ya murió, la persona que más sabía en el Perú sobre esto y probablemente una de las que más sabía sobre sismos en el mundo, el ingeniero Julio Curoigua, que había estudiado esto, que era una autoridad a la que reconocían en todas partes y que siempre era invitado para dar sus opiniones sobre distintos tipos de proyectos. Por tanto, pensando en Lima, una nueva ley de gestión de riesgos y desastres y un gran programa que capacite al Estado y que le dé también capacidades a la sociedad es muy importante. Son los temas de los que no hablamos porque no se ven, pero son precisamente aquellos intangibles que tienen que ser tratados por el Estado. En el caso del agua, Manuel, yo creo que hay que precisar muy bien de qué se trata. El Perú no tiene escasez de agua. Contrariamente a lo que el sentido común dice, el Perú no tiene escasez de agua. El Perú tiene agua. El 75-80% del agua que hay en el Perú se dedica a la agricultura. Y buena parte de esa agua, probablemente las 2/3 partes, termina en el mar, porque hay un mal uso del agua. Quienes han logrado un uso muy eficiente del agua son los sectores agroexportadores que han tenido condiciones excepcionales del Estado para desarrollar una industria que hace 20 años no existía y que hoy día compite con varios de sus productos en buena parte del mundo con ventaja. Un gran esfuerzo y un gran trabajo y además un gran esfuerzo de innovación científico-tecnológica ha traído técnicas de uso del agua, de riego, que se usan en los países que más avanzados están en esta materia y por tanto ahí sí estamos siendo muy eficientes en el caso del agua. Esto que pasa en el agua de riego pasa en relación a la ciudad. Entre 40 y 60% del agua que circula por las tuberías de la ciudad para distribuirse, de ese 100%, entre 40 y 60% se pierde. ¿Se pierde o se filtra además? Se pierde porque se filtra. O sea, se filtra y se pierde, ¿no? Es un agua que hemos creado y que terminamos perdiendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que nuestro problema no es un problema de escasez, es un problema de gestión. Y por tanto tenemos que revisar, y eso también es una tarea legislativa, la gestión del agua. Generalmente está en manos de distintos tipos de organismos, no es uno solo en todo el país, sino son varios según las ciudades y las regiones. Pero necesitamos revisar este tema de gestión. La gestión del agua puede ser múltiple, puede ser solo pública, puede ser solo privada, puede ser solo estatal o puede ser una mezcla de las tres. Pero lo importante, ¿qué cosa es? No es discutir si va a ser el privado, si va a ser el Estado, si va a ser lo público, una combinación, no.
Lo importante es que tengamos calidad en la gestión y por tanto que hagamos el esfuerzo de esa agua que producimos no se pierda, no termine en el mar y la usemos a plenitud y tengamos también la creación de una cultura del agua. Tenemos una dificultad para la distribución del agua en la ciudad de Lima, que es llevar el agua a las partes altas de la ciudad. Llevar la ciudad al cerro. No que el cerro baje, sino que la ciudad suba. Ahí hay una dificultad que es logística y que es también de ingeniería y de diseño, pero no es que no se pueda hacer. Se puede hacer. Pero eso es parte ya de un esfuerzo de planificación urbana, porque requerimos, en el caso de nuestras ciudades, y esa es tarea para el Congreso legislativa, requerimos recuperar la idea fuerte de la planificación urbana para que el desarrollo de nuestras ciudades sea mucho más ordenado de lo que lo ha sido en estos últimos 20 o 30 años. Hemos crecido de un modo muy desordenado y por tanto hemos crecido como una ciudad que se va extendiendo como mancha de aceite y se convierte en una ciudad muy cara. Entonces requerimos ahí mirar con otro sentido el desarrollo urbano de las ciudades y creo que el problema del agua, si es que enfrentamos el tema de la gestión y la administración, es un tema que está al alcance de la mano resolverlo. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski tenía muy buenas ideas sobre este tema. Lástima que pasó lo que pasó y que él no pudiera concretar esas ideas que tenía, que realmente había estudiado el problema del agua y que en verdad parte de las cosas que te estoy diciendo son cosas que yo aprendí en diálogos con él, porque hay que aprender de los que saben, ¿no? Jorge, ¿cuánto tiempo gobernó PPK? ¿2 años? Pues ahí, ¿no? su crisis fue en febrero-marzo del 2018. Estamos hablando de 2016 a 2017, un año, o sea, menos de 2 años. Un poquito menos, con mucho respeto, Jorge, porque yo sé que tú fuiste su ministro. En ese año y 8 meses, o en esos 2 años, yo nunca vi nada de PPK por el agua. ¿Qué condiciones necesitamos para que eso sea distinto si ustedes llegan al poder? El ministro que se encargó de eso, Edmer Trujillo, comenzó a desarrollar una serie de iniciativas legislativas y reglamentarias para poder producir el destrave de los distintos proyectos del agua. Pero me parece que no hubo, pues, probablemente el tiempo o la energía suficiente o las trabas fueron mayores, pero allí hubo un gran esfuerzo que se dedicó y yo creo que desarrollar hoy día iniciativas quizás tengan que recoger parte de lo que se hizo en ese periodo. Muchas veces hay obras que tienen presupuesto, que están diseñadas, pero que no se pueden ejecutar porque entre la municipalidad y Sedapal no se ponen de acuerdo. Y eso debería ser desbloqueado absolutamente. Y eso forma parte además del subdesarrollo peruano. Jorge, surgen nuevas necesidades públicas. Una de ellas, el Internet. Hoy más que nunca un niño necesita del Internet. No solamente porque está estudiando en su casa por la pandemia, sino porque a futuro en el colegio las tareas las va a hacer por Internet, sea en su casa o sea en el colegio. Se van a figurar seguramente formidables programas educativos por Internet, pero el Internet nos cuesta y nos puede llegar a costar más que la luz eléctrica. Hay gente que puede pagar 37 soles de luz y pagar 115 soles de Internet. ¿Tiene que intervenir el Estado o lo dejamos todo para el partido de los privados? Ese caso es dramático, Manuel. Una de las propuestas que yo llevo al Congreso, si es que la gente me da su voto y puedo acceder a él, tiene que ver con este tema. Porque el Internet ya no es un lujo, es una necesidad. Y debería ser declarado un derecho público de la gente, tener acceso al Internet. Y deberíamos garantizarle a la gente, a toda la gente, tener un acceso a un Internet de calidad y de bajo costo. Y en muchos casos gratuito. ¿Y qué va a pasar si Movistar y Claro te ponen la bronca a raíz de eso? Bueno, habrá que hablar y explicar. Habrá que hablar y explicar. O sea, lo primero es la necesidad de los peruanos. Que las empresas hagan negocios y se hagan ricas, pero a costa de que las necesidades de los peruanos sean entendidas y satisfechas. Esto no puede ser una exacción vampiresca. Tenemos el Internet más caro de la región y el de menos calidad. No, pues eso no puede ser. Y mientras eso ocurre, Manuel, nosotros tenemos 2.200 millones de dólares enterrados en el territorio nacional con una red dorsal nacional y regionales de fibra óptica
de la cual usamos apenas el 6%. ¿Por qué? Porque legislación, reglamentación y contratos mal hechos que tienen que ser revisados y que tienen que ser cambiados con los proveedores de este servicio afectan el interés común. No solo eso, el Estado peruano compra servicios de Internet, cada quien por separado. Cada quien por separado. Yo intenté en parte unir los que me competían a mí, pero me fui muy pronto, pues. Pero compramos servicios por Internet cada quien por separado, lo cual hace más costoso la compra, porque si fuéramos un solo comprador tiene capacidades de negociación mucho mayores. Pero ya, los compramos cada quien por separado. ¿Sabes cuánto gastamos al año en estos servicios? 20 millones de dólares. Aproximadamente 20 millones de dólares. El ministro de Transportes acaba de decir hace unas 4 semanas que se van a contratar, yo calculo que entre otros 20 y 30 millones de dólares de servicios de Internet para atender las necesidades de la población rural y de la población amazónica. Me parece muy bien. Ahora, sumemos. No es que no haya recursos, sumemos. 20 más 20 o 30 son 50. En 10 años, 50 millones de dólares al año son 500 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta un satélite de comunicación óptimo para el Perú? 200 millones de dólares. Es decir, con lo que gastamos en 10 años en contratar servicios, el Estado peruano puede comprar 2 satélites de comunicación y tener garantizadas, sin extensiones de su uso, 30 años de comunicación satelital, que cubran todas las necesidades del territorio nacional. ¿No es evidente la decisión que hay que tomar? ¿No es evidente la decisión que hay que tomar? Y seguramente se dirá que esto no aplica con el principio de subsidiariedad, o como se diga. Yo quiero contar que hace 3 semanas llamé a una compañía de fibra óptica que les cogí por azar, no me acuerdo el nombre, y me dijeron 2 cosas: que instalarme el servicio mensual de fibra óptica, porque yo por mis actividades de trabajo necesito una buena internet, me costaba $600 al mes, y que además en mi zona, en Surco, no había. Terrible, realmente patético lo que estamos hablando. Pero Manuel, perdóname que te interrumpa. ¿Sabes cuál es la figura? El Estado peruano tiene en la puerta de su casa, tiene un automóvil último modelo de la mejor marca del mundo, con innovaciones excepcionales de tipo atómico que le permiten desarrollar una infinita capacidad de kilómetros por hora, y la reglamentación y la ley le dicen al Estado peruano: ese auto que tienes en la puerta de tu casa lo puedes usar solo los domingos, solo si vas a la esquina, solo si vas en las mañanas y solo si vas a comprar pan. Usamos el 6%. Tenemos 2.200 millones de dólares bajo tierra. De esos 2.050 no los estamos usando. Tenemos que corregir y que las empresas ganen lo que tengan que ganar haciendo su trabajo. Hoy día el costo en el mundo, la ganancia en el mundo no está en la provisión del servicio, está en la provisión de contenidos. Que se modernicen, pues, que lleguen al siglo XXI y que nosotros tengamos un Estado que haga las cosas para que la competencia funcione. Sí. Jorge, una pregunta que le hice a una colega tuya del partido, Patricia Arévalo, que la quiero hacer porque el tema me preocupa. Hay varios candidatos que tienen pensado desaparecer del Ministerio de Cultura. No lo dice, pero... ¿Desaparecer del Ejecutivo. Tú has sido ministro de Cultura. ¿Cuál es tu opinión? No te entendí la pregunta, Manuel. Sí. Hay varios candidatos que tienen pensado de llegar al poder desaparecer el Ministerio de Cultura. Bueno, es una barbaridad. ¿Qué quieres que te diga? Es una barbaridad, es una estupidez. Así, con todas sus palabras, es una estupidez. No saber que el Perú es una potencia cultural. Que buena parte de lo que es nuestro desarrollo turístico se debe no a lo que hacemos en el último cuarto de siglo, sino a lo que hicieron nuestros antepasados quechuas hace ya más de 1.500 años. El Perú es una potencia cultural. Si habría que hacer algún cambio es quitarle al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, quitarle turismo, que turismo vaya a ser parte de una dirección o de un viceministerio del Ministerio de Cultura. Porque no es que la cultura viva del turismo, es que el turismo vive de la cultura. Y por supuesto que tenemos que desplegarlo y desarrollarlo, pero no solamente el turismo
que se desarrolla a través de las grandes inversiones y las grandes cadenas hoteleras. Necesitamos turismo comunitario, como hay en el sur de España, por ejemplo, en donde las comunidades tienen en las casas incluso 1, 2 o 3 habitaciones a las cuales se les ha preparado con todos los acondicionamientos de un hotel de 5 estrellas, pero de manera familiar y local, y por tanto las comunidades pueden participar también en el esfuerzo de este desarrollo de turismo comunitario. Hay un enorme trabajo que hacer en ese sector. ¿Sigues pensando que Lima debería llevar el sobrenombre de la ciudad de las huacas? Pero sin ninguna duda, Manuel, sin ninguna duda. Tenemos más de 700 huacas, de las cuales debemos tener en uso bien, pues unas 10 o 12, como La Puyana, como Guayamarca, como Mateo Salado y otras más, otras pocas más, pero son 700. Y esto tiene que ver con 2 cosas, una de tipo cultural y otra de tipo económico. La de tipo cultural es la siguiente. Lima tuvo una identidad muy fuerte cuando las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se aliaron con los dibujos de Martín Fierro y construyeron esta imagen de Lima que perduró durante siglos. La tapada, los tamales, la festividad negra, etcétera, ¿no es cierto? Chabuca le cantó a esa Lima que se aleja y se pierde en el recuerdo. Ya era esa Lima, a esa imagen de Lima que comenzaba ahí. Luego de eso hubieron, tú lo debes saber muy bien, la generación de literatos de los años 50 que trataron de recrearle una imagen, una identidad a Lima, pero no pudieron, fracasaron. El que más éxito tuvo probablemente fuera nuestro premio Nobel, que a lo más que llegó fue a crear la imagen de una cantina, la catedral, y un señor que estaba en la catedral se preguntaba en qué momento se jodió el Perú, pero Lima no tuvo identidad. Y hubieron otros esfuerzos que nos dieron cuentos y narrativas formidables, pero que no lograron cristalizar una imagen de Lima. ¿Quién cristalizó una imagen de Lima? La alianza del libro de Matos Bar, el Desborde Popular, y las fotografías del Chino Domínguez. Y mostraron a esta población morena que comenzaba a poblar el arenal del que hablábamos hace un rato y construía otra ciudad. Pero ya esa imagen de los años 70, 80, ya también dejó de ser. Hoy día tenemos una Lima descentrada en muchos edificios, en muchas plazas comerciales, centros enormes, un despliegue de capacidades o posibilidades de consumo, y Lima hoy día se ha quedado sin identidad nuevamente. Yo creo que desde el punto de vista de la identidad, la ciudad de las huacas sería para Lima conquistar una magia ancestral, primitiva, nuestra, que hoy día no tiene. Y desde el punto de vista económico, eso puede significar que los turistas se queden en Lima 48 horas y no sean un paso de brinco del aeropuerto Jorge Chávez al Cusco, que es lo que pasa en su mayoría. Si los turistas se quedan en Lima 48 horas, la derrama económica sobre la ciudad será formidable. Y todo lo que invirtamos en recuperar las huacas será compensado con creces. Pero claro, estas son las cosas en las cuales el que piensa en el pequeñito momento del día no piensa, no mira lejos. Jorge, y en todo lo que tú dices, yo lo voy a decir en mis palabras, se generó una especie de endogamia social que además le dio la espalda al mar. Tú lo ves en la literatura. Hasta ahora no hay literatura de mar en el Perú. ¿Qué opinarías tú de que el Perú, tú que has vivido en México, evaluara la posibilidad de desarrollar grandes polos de costa turístico? En las propuestas que yo tenía, estamos elaborando como Partido de Buen Gobierno, antes de ser aliados de Victoria Nacional y aceptar la invitación para ser candidatos al Congreso, en el número 1, con la campana, en Lima, yo proponía 5 políticas territoriales. Empezaba con la Amazonía, que es un horizonte que ignoramos, y concluía en el mar, porque ciertamente el mar es un espacio que además es enorme, ¿no? El Perú no tiene conciencia de lo que significa el mar en dimensiones, nuestro mar, el mar de Grau, pero me parece que es fundamental que el mar pase a ser parte del imaginario. Al mar le ocurre más o menos lo mismo que le ocurre a la Amazonía. No es parte del imaginario nacional. El Perú no se siente un país amazónico, como no se siente un país marino. Y es un país marino y es un país amazónico. Por tanto, necesitamos hacer todo el esfuerzo para concretar el uso, no solamente recreacional, que lo usamos poquito, porque a lo más que usamos del mar son las olitas, ¿no es cierto?, con las que nos divertimos en la orilla de la playa o con las que generamos campeones mundiales de tabla, y se acabó el asunto.
sino que necesitamos incorporarlo al mar también en el ocio, también en la diversión, pero sobre todo como espacio de desarrollo económico. El mar es la proteína que el peruano no tiene. Quien lo entendió, guste o no, fue Juan Velasco Alvarado. Guste o no. Porque en ese momento se extendió y se generalizó el uso del pescado a partir de lo que hacía EPSEP, distribuyendo pescado hasta en las partes altas del país. Todo lo que tú dices se resume, creo, en que el Perú no tiene mitología de mar. Uno camina por el malecón de La Habana y siente a la diosa del mar, porque tiene una comunicación diferente. Jorge, vamos a las preguntas típicas que se tienen que hacer en campaña. ¿En qué comisiones te gustaría estar? ¿Qué temas quieres priorizar? Mis temas ya los he estado diciendo. 1, gestión de riesgos y desastres. 2, internet para todos de calidad y barato a bajo costo o gratuito en el caso de las poblaciones más desfavorecidas. Me parece que es fundamental. Y junto con ello el tema del agua. Creo que es un tema de gestión que podemos perfectamente acometer, que hay que revisar el tema de la gestión del agua y creo que puede ser un tema, podemos lograr en el curso de 5 años que por lo menos todos los habitantes de las ciudades peruanas tengan agua. Me parece que son los 3 temas fundamentales junto con el de la reforma política. Necesitamos un nuevo diseño de equilibrio de poderes. Es un tema que, como tú sabes, he estudiado mucho tiempo. Hablo poco de él porque hay mucho opinante en la materia, pero creo que necesitamos una reforma política integral, una verdadera reforma política que tenga que ver con el tema de la distribución y el equilibrio de poderes real, del poder tal como está. ¿Por qué la gente tendría que endosarte así a ti por 5 años la capacidad de gestión desde el Parlamento? Bueno, yo no quiero que me endosen nada, yo quiero que me elijan. Y al contrario, que me controlen, ¿no? Que me controlen y además yo me preocuparé por rendir cuentas permanentemente de lo que estoy haciendo en el Congreso y además creo que yo aprendí en el Estado, Manuel, tanto en cultura como en defensa, que una política pública sin que tenga una dimensión de movilización de la sociedad es endeble. Y por tanto, también en la tarea legislativa tiene que haber una dimensión de movilización de la sociedad. En cuanto a comisiones, pues ya se verá. Eso tiene que ver con correlaciones, cuántos diputados tienes, cuántos cuenta tu fracción, qué fuerza tienes. Eso es muy temprano, muy prematuro pensar. Primero hay que llegar al Congreso. No hay que dar por ganado nada que no se haya ganado. No he visto paneles con tu foto y tu nombre. ¿Perdón? No he visto paneles con tu foto y tu nombre. Algunos hay. ¿Cómo está tu estrategia de campaña? Háblanos un poco. Bueno, paneles hay, algunos. Lo que pasa es que me he concentrado en zonas de clase media-baja, más populares. He estado yendo a esos sectores. Ciertamente estoy haciendo un giro en el último tiempo porque no podemos descuidar tampoco clases medias tan importantes en el país. Pues tenemos que lograr también tener presencia ahí. Estamos haciendo mucho trabajo en redes. Yo tengo sesiones como esta con no solamente distintos periodistas con los cuales uno conversa, sino también con grupos, con muchos grupos, muy pequeños o muy grandes. Y al mismo tiempo estoy saliendo a los distritos a ganar en el contacto con la gente, con todas las precauciones de salud necesarias. Como tú sabes, yo tuve COVID y uno queda curado de espanto. Entonces es mejor tener todas las seguridades necesarias para uno y para la gente, ¿no? Por tanto, estamos en el esfuerzo por todas las vías posibles en esta campaña que es tan excepcionalmente rara, porque es difícil pues una campaña en pandemia, en donde no es posible al político, yo no tengo vergüenza en decir que soy político, al político le es difícil tomar contacto en el cara a cara con la gente, con la mirada de la gente, con el afecto de la gente, pero a pesar de eso estamos haciendo el esfuerzo para poder salir con nuestras propuestas y creo que quizás el principal apelativo, el principal caudal que tengo es que yo ya estuve en el gobierno y lo hice bien. Yo puedo rendir gestión de lo que hice tanto en cultura como defensa y estoy orgulloso de lo que hice porque lo hice bien. ¿Qué le puedes decir a la gente que tuvo COVID, Jorge? Que tuvo COVID y que se curó. Que sí, siga claro. Teniendo cuidados como todos. Porque estas variantes del virus son muy pegajosas y no respetan el hecho de que uno haya creado cierto nivel de anticuerpos por la variante anterior. Por tanto, hay que seguir teniendo los cuidados extremos. Los principales cuidados ya lo sabemos. Mientras no tengamos la vacuna,
mientras no seamos vacunados, y aún después de ser vacunados, hay que tener, pues lo que ya sabemos, usar la mascarilla, guardar la distancia social, lavarse constantemente las manos, de modo que tratemos al máximo de mantener el virus a raya y solo salir de casa si es imprescindible hacerlo. Yo sé que para millones de peruanos es imprescindible salir a la calle a ganarse el pan cada día. Bueno, los que tengan que hacerlo, que son muchísimos, tenemos que hacerlo pues teniendo todas las precauciones necesarias para poder evitar el contagio. Bien, Jorge, te damos unos minutos para que te dirijas al electorado. Y con esto cerramos la conversación. Manuel. Muchísimas gracias por la conversación, Manuel, por la amena conversación. Y yo quisiera decirle a la gente lo que en parte te he venido diciendo a ti en la conversación. Hemos tenido 5 años en los cuales el Ejecutivo y el Congreso y otros poderes se han venido tirando los platos por la cabeza. Confrontaciones estériles e inútiles, muchas veces vehiculadas por intereses que no pueden ser confesados, porque son intereses subalternos, no son los intereses de todos, son los intereses de unos pequeños grupos que están buscando la circunstancia o el mejor momento para poder lograr acercarse y tomar una parte del presupuesto para sí mismos. No podemos repetir 5 años más de confrontación. Si nosotros vamos a una elección en la cual los que van a confrontarse son los extremos, o el extremo de la izquierda o el extremo de la derecha, estamos prefigurando 5 años más de confrontación. El Perú no se merece eso. Necesitamos cerrar esa etapa de confrontaciones estériles, necesitamos construir un centro con intenso sentido social, necesitamos cambios profundos que sin embargo conserven lo mejor de lo que hemos hecho. Y en ese contexto, yo pienso que el liderazgo, la oferta de gobierno y el equipo de gobierno que tiene Victoria Nacional es la garantía para producir una cancelación del antagonismo, de la pelea inútil y un momento en el cual comencemos a construir positivamente para el conjunto del país, uniendo todas las capacidades que el Perú tiene. Si nos proponemos la tarea de verdad, que es la de hacer del Perú un país desarrollado en los próximos 20 años que le dé oportunidades a todos sus hijos y sus hijas, las capacidades que tenemos en el Perú faltan. Por tanto, necesitamos unir a todas esas capacidades en una opción de gobierno estable, con gobernabilidad, que nos permita tener 5 años de construcción positiva y de desarrollo para el Perú. Jorge, un último comentario a partir de lo que tú dices. Hablas de gobernabilidad y un periodo de 5 años de estabilidad y de equipos de gobierno. Pero en el Perú, los equipos de gobierno a la justa duran 1 año. Los que llegan nunca terminan. ¿Qué podrías tú proponer para que eso cambie en el Perú? Eso es política, Manuel. Y por tanto, lo que tiene que haber es un equipo de gobierno que sea consciente de eso. Efectivamente, tienes tú toda la razón. Tú has vivido en México, sabes que cuando nombran a alguien secretario de Estado, es decir, ministro, ese señor o señora planifica su vida para los próximos 6 años. Y solamente si comete un error grave en el camino es que pierde el cargo, porque se supone que hay una asignación para una obra de gobierno. Aquí no es el caso, tenemos mucha agitación política y por tanto muy poca duración de los ministros de sus cargos, pero creo que un gobierno que entienda que lo que tenemos que hacer en los próximos 5 años es abrir puertas que están cerradas, cumplir tareas que no hemos hecho a lo largo de casi 200 años. Una de ellas será lograr un gobierno con estabilidad y con la posibilidad de convocar a los mejores, no solamente desde el punto de vista técnico, sino político, porque lo que necesitamos es un gobierno político, hay que entenderlo de una buena vez, convocar a los mejores en un panorama de estabilidad, con una coalición parlamentaria de gobierno que permita ese horizonte de gobernabilidad, y entonces producir un cambio de rumbo en la historia política y social del Perú. Bueno, muchísima suerte, Jorge, en tu campaña. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y bueno, al país quiero decirles que cada quien de su posición da lo mejor de sí en salud para poder comunicarnos armónicamente en aras de un país mejor. No todos somos así, pero nosotros sí. Gracias, Jorge Ceballos. Gracias, Jorge Nieto. Amigos, hasta la próxima semana.